Hola, muy buenas tardes. Estamos con Enrique Betancourt, quien acaba de dar una conferencia magistral en este tercer encuentro internacional de seguridad ciudadana y desarrollo urbano, y a quien le agradezco muchísimo aceptar esta entrevista para Con todo gusto. UDG Virtual. Muchas gracias. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es cómo combinar, de pronto pensamos que la seguridad ciudadana y el desarrollo urbano no tuvieran nada que ver, y en estos 2 días de Congreso hemos visto que tienen muchísimo que ver y que pueden abonar perfectamente bien. Bueno, primero que nada, yo digamos, partiría casi del obvio. Las oportunidades y los retos que tenemos como sociedad son problemas de las ciudades, ¿no? México es un país 80% urbano. Entonces, cualquier tema que queramos atender con política pública de alguna forma, tiene que ver con las ciudades. Si queremos reducir la emisión de gases de efecto invernadero del país, tenemos que ir a las ciudades. Si queremos incrementar la empleabilidad de los jóvenes, tenemos que ir a las ciudades. Si queremos reducir la violencia, tenemos que ir a las ciudades, porque ahí es donde está concentrada la población, las oportunidades y los problemas. Entonces, creo que de ahí viene la obviedad un poco de la vinculación de estos temas con los temas de desarrollo urbano. En tu conferencia nos decías que la violencia está ubicada, focalizada geográficamente y demográficamente. ¿Le podrías explicar un poquito a quien nos ve? Claro. Cómo es este...? La noción, cualquiera de nosotros que vive en una ciudad sabe que hay lugares de la ciudad en los que uno puede transitar sin ningún problema a cualquier hora del día, y hay otros lugares donde uno prefiere no ir. Son lugares más complicados, donde las dinámicas delictivas son mayores, y entonces cuando uno empieza a estudiar cómo se comporta la violencia en todo el mundo, en las ciudades de los Estados Unidos, en las ciudades de México, en las ciudades de Centroamérica, en las ciudades del Medio Oriente, uno se da cuenta que la violencia se concentra en algunos barrios de la ciudad. No se concentra la violencia, por ejemplo, en nuestro país cambia dramáticamente respecto a sus tasas si comparamos Chihuahua o Querétaro. Entonces tenemos una mayor concentración de violencia en Chihuahua, pero no es todo el estado de Chihuahua. Si vemos el mapa de Chihuahua, la violencia se concentra, por ejemplo, en Ciudad Juárez. Y aún así, no es todo Ciudad Juárez. Hay lugares de Ciudad Juárez donde uno puede transitar sin ningún problema, y hay barrios de Ciudad Juárez donde se concentra la violencia. Entonces, esa es la primera. La violencia se concentra geográficamente, hay una serie de determinantes sociales y espaciales, de aquí la relevancia con los temas de desarrollo urbano, que influyen en la violencia. Y la otra variable es, la violencia no afecta a todas las poblaciones de igual forma. La violencia homicida estadísticamente afecta más a varones jóvenes. La violencia doméstica afecta más a mujeres. Entonces, digamos, cualquier solución a estos temas generalmente pasa por cruzar estas dos variables. Cruzar la variable de dónde se concentra, y cuando llegamos al barrio que es donde se concentra, identificar quiénes son las poblaciones más vulnerables para poderlo atender. Un punto también que comentaste es la importancia de, en ese barrio, en esa colonia, de las personas decir: yo ya no quiero esto, o sea, ya no tolero esta situación de violencia o este aspecto o este conflicto, pero de pronto muchas veces se dice como en la familia: ya no quiero esto, pero no salimos, o sea, no nos organizamos por miedo a represalias o que vaya a suceder algo. ¿Cómo decirle a la gente y a la sociedad que tome un papel como más activo cuando hay también un medio de por medio, ¿no? Yo diría que es un tema muy importante, es un tema muy delicado. Ha habido en los últimos años una narrativa en nuestro país sobre, digamos, corresponsabilizar a la sociedad, obviamente, de los temas de seguridad, la idea de la co-construcción de la seguridad, con lo cual estoy completamente convencido. Pero hay un ingrediente aquí muy importante, y es la presencia del Estado. Si el Estado no garantiza las condiciones mínimas como para que alguien pueda salir a rechazar la violencia, digamos, con el soporte del Estado, es muy difícil pensar que en un barrio donde no hay presencia del Estado, alguien pueda hacerlo. No digo que no se haga, hay gente muy valiente, pero lo hace, vamos a decirlo con todas sus letras, muchas veces arriesgando la vida. Entonces, no hay una fórmula mágica para decirle a la población: mira, no importa, aunque no haya Estado, que no tengas una presencia importante de tus autoridades, que tus instituciones no estén presentes y que tengas niveles enormes de violencia,
tú lo puedes atender. A veces la narrativa ha llegado a ese punto, es decir, las comunidades pueden atender esto. Yo creo, no conozco personalmente ejemplos sostenibles donde una comunidad sin su Estado lo pueda resolver. Cuando sucede esto, o sea, el problema de la violencia está directamente relacionado con vacíos que el Estado deja en el territorio y el Estado tiene que llenar estos vacíos, porque si no, lo que estamos haciendo es dejar la justicia en las manos de los ciudadanos, quienes obviamente no están preparados necesariamente para lidiar con estas situaciones. También presentaste una metodología de disuasión focalizada que me pareció muy interesante porque, como bien lo mencionabas, de pronto en México, bueno, y en muchos países, se ponen programas así masivos, ¿no? Sí. Y de pronto como que les da miedo hacerlo focalizado, como destinar un gran presupuesto para algo pequeño. Sí. Porque eso a lo mejor no te da votos o a lo mejor no te da mucha popularidad. Pero esta metodología de disuasión focalizada, si nos la pudieras explicar a lo mejor brevemente, sé que estás corto de tiempo. No se corto de tiempo, es una explicación larga, pero básicamente se trata de identificar en una ciudad quiénes son las poblaciones, quiénes son los grupos que están provocando la mayor parte de la violencia. La violencia no solamente afecta a ciertas demografías o a ciertos territorios, la violencia también es producto de generalmente de dinámicas de grupos. Entonces, cuando una ciudad logra identificar quiénes son los grupos que están provocando más violencia, esa ciudad puede organizar una respuesta articulada entre la policía, entre otros operadores del sistema de justicia, entre instituciones que brindan apoyo social y las comunidades, para que juntos creen, digamos, un ambiente de presión a ese grupo violento. Es decir, este grupo violento, ahorita que hablabas, el rechazo a la violencia, en este caso se daría en conjunto con el Estado. El Estado llega y la comunidad dice, no nos podemos permitir tener estos niveles de violencia, estos comportamientos. El Estado dice, hay una ley y yo voy a hacer cumplir la ley sobre ustedes si ustedes siguen comportando de esta forma. Pero también el Estado dice, reconozco que ustedes también son víctimas de una desinversión, de una desatención del Estado histórica. Entonces también traigo beneficios sociales para aquellos que decidan, digamos, ponerse del lado positivo de la sociedad. Entonces, si tú ahorita formas parte de un grupo que es violento, traigo una oferta para ti. Si tú decides pasarte del lado de construcción y no de destrucción, si tú te quieres quedar en este grupo, voy a usar todas las herramientas que tengo para castigarte. Y la comunidad le dice, no. ¿Por qué es importante el tema de la comunidad? Porque la violencia y ciertos comportamientos se normalizan y se llegan a justificar. Entonces, hay lugares, hay barrios en nuestras ciudades donde la violencia está normalizada, donde es la forma en la que se resuelven los problemas. Se tolera. Se tolera. Entonces, el no tolerar la violencia, el generar una respuesta del Estado a castigar un comportamiento no deseado, pero también crear las condiciones para que la población más afectada o más involucrada en ese comportamiento tenga una salida honorable, es lo que definen básicamente a esta metodología de disuasión focalizada. Pues te agradezco muchísimo el tiempo que te tomaste para esa entrevista y esperamos que les sirva mucho. Muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias a ustedes.